Imagina esto. Un caza invisible, capaz de atacar sin ser detectado, aterriza en silencio en el corazón del Caribe. No es ciencia ficción, es real. Aviones F-35 de Estados Unidos ya tocan suelo en Puerto Rico, en la base de Ceiba. ¿Casualidad? ¿Ejercicio rutinario? ¿O el movimiento más claro de que Washington prepara algo mayor frente a Venezuela y toda la región? En los próximos minutos descubrirás qué significa este despliegue, por qué se eligió precisamente Puerto Rico y cómo este movimiento puede alterar el equilibrio de poder en el Caribe en cuestión de semanas. Hablaremos de capacidades militares, de riesgos estratégicos y de la lectura política que pocos se atreven a contar. Quédate hasta el final, porque lo que parece un simple aterrizaje es en realidad un mensaje que podría cambiar el futuro de América Latina. Los aviones F-35 no aparecen porque sí. No son un espectáculo aéreo para turistas ni un ejercicio cualquiera de rutina. Que esas máquinas hayan aterrizado en Puerto Rico, en la base de Ceiba, significa un movimiento cargado de intenciones. Estamos hablando del caza más avanzado de la era moderna, un avión diseñado para cambiar guerras enteras antes de que comiencen. Su sola presencia envía un mensaje directo. Estados Unidos no está dispuesto a perder influencia en el Caribe y mucho menos frente a Venezuela. Lo primero que hay que entender es el momento. Venezuela vive presiones internacionales, sanciones económicas, un petróleo codiciado y al mismo tiempo un esfuerzo constante por mostrar que no está aislada, que cuenta con el respaldo de Rusia, de Irán, de China. Cada maniobra militar en Caracas es observada en Washington como un desafío, y cada despliegue norteamericano se convierte en una advertencia. El aterrizaje de los F-35 entra en esa lógica, un movimiento calculado, casi quirúrgico que dice mucho más de lo que aparenta. Puerto Rico no fue escogido al azar. Es territorio estadounidense, sí, pero también es la plataforma más segura y estratégica para lanzar operaciones en todo el Caribe. Desde allí, Washington puede vigilar, interceptar y proyectar fuerza en minutos. No se trata solo de cercanía geográfica, es la ventaja de operar bajo total legitimidad, sin pedir permisos, sin negociar con terceros. Instalar allí al F-35 equivale a mostrar un puño cerrado sobre la mesa. Ahora bien, lo que hace diferente este despliegue no es solo el lugar, sino el avión. El F-35 es invisible para radares convencionales, puede atacar sin ser visto y, más importante aún, está diseñado para destruir defensas aéreas antes de que el enemigo entienda qué está pasando. En otras palabras, no es un visitante, es un aviso de lo que podría ocurrir si alguien cruza la línea. Y aquí está la clave. Si Estados Unidos decide reforzar a Puerto Rico con un arma tan costosa y polémica, no es para asustar a pescadores, es para preparar un escenario que hoy parece improbable, pero que podría transformarse en la chispa de un choque regional. Y lo que viene a continuación revela por qué Puerto Rico es el trampolín perfecto para esa estrategia silenciosa. Cuando hablamos de Puerto Rico, no estamos hablando de una isla turística más en el Caribe. Estamos hablando de una pieza clave en el ajedrez militar de Estados Unidos, un lugar que desde hace décadas ha funcionado como base avanzada, radar geopolítico y trampolín de poder. Para entender por qué los F-35 aterrizan allí y no en otro sitio, hay que mirar su rol histórico y sobre todo su valor actual. Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898, cuando Washington arrebató la isla a España tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Desde entonces, no ha sido tratado como un estado pleno, pero sí como una plataforma militar y política que garantiza a EU una presencia permanente en el corazón del Caribe. Durante la Guerra Fría, fue una pieza vital para vigilar movimientos soviéticos en la región y controlar cualquier intento de influencia en la América Latina. Esa lógica no ha cambiado. La isla sigue siendo la primera línea de defensa frente a cualquier amenaza real o percibida. La base de Ceiba, conocida también como Roosevelt Roads, no es un aeropuerto cualquiera. Durante décadas, fue la única de las instalaciones navales más grandes del mundo. Aunque oficialmente fue cerrada en 2004, sigue operando como punto estratégico bajo distintas agencias militares. Allí aterrizan aviones de patrulla, despegan cazas, se coordinan misiones de inteligencia y ahora recibe a los cazas furtivos más avanzados del planeta.
Esa reactivación silenciosa confirma lo que muchos sospechaban. Washington nunca abandona un terreno que puede necesitar. Pero ¿por qué es tan importante este punto en particular? La respuesta está en la geografía. Desde Puerto Rico, Estados Unidos controla rutas marítimas hacia el Canal de Panamá, supervisa todo el Caribe Oriental y mantiene un ojo puesto en Venezuela y Cuba. Es como tener una ventana privilegiada a los movimientos de cualquiera que intente desafiar su hegemonía. En tiempos de tensiones energéticas y rivalidades crecientes, esa ubicación se convierte en un seguro invaluable. Además, Puerto Rico permite algo que ninguna otra isla puede ofrecer: legitimidad total. No hay discusiones diplomáticas, no hay que negociar con gobiernos locales, no hay riesgo de expulsión. Washington opera allí con la comodidad de estar en casa, pero con la ventaja de estar a pasos de Sudamérica. Eso significa velocidad de reacción. Un F-35 puede despegar desde Ceiba y en cuestión de minutos estar volando sobre el Caribe central. Esa rapidez es oro puro en tiempos donde un conflicto puede escalar en horas. Pero aquí está el punto que cambia todo. Si Estados Unidos eligió Puerto Rico como escenario para mostrar sus F-35, no es solo por conveniencia logística, es porque sabe que ese despliegue se convierte en un mensaje visible para todos los actores regionales, desde Caracas hasta La Habana y más allá. Y lo que ocurre cuando ese mensaje llega a Venezuela es lo que marca la verdadera tensión detrás de este movimiento. Cada vez que un avión estadounidense toca tierra en el Caribe, en Caracas se encienden todas las alarmas. Y si ese avión es un F-35, la reacción es mucho más que simbólica. Venezuela vive bajo la sombra de un dilema permanente: resistir la presión de Washington o ceder en un tablero donde la fuerza militar y el petróleo son las cartas más pesadas. Maduro lo sabe. El chavismo ha construido su relato sobre la idea de resistencia, de confrontación directa contra lo que llaman el imperio. Y aunque esa narrativa se repite como un mantra en discursos oficiales, detrás de cámaras existe un temor real. La superioridad militar de Estados Unidos es absoluta, y el F-35 lo deja en claro como nunca antes. Pero ¿por qué Venezuela está en el centro de esta historia? Porque posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y no es solo cantidad. Hablamos de un recurso estratégico en un momento en que la energía vuelve a ser el motor de la geopolítica. Washington no puede permitirse que un país con ese poder energético esté fuera de su órbita y, peor aún, aliado de Rusia, de Pekín o de Irán. En los últimos años, Caracas ha estrechado lazos con Rusia y China, recibiendo asesoría, inversiones y en algunos casos equipamiento militar. Esa cooperación irrita profundamente a Estados Unidos, que ve en cada acuerdo un paso más hacia la consolidación de un bloque antiestadounidense en el hemisferio. El aterrizaje de los F-35 en Puerto Rico responde a esa tensión. Es un recordatorio de que, a pesar de las alianzas externas, el poder real sigue estando a pocas millas de distancia. El problema para Venezuela es que sus defensas aéreas, aunque sofisticadas en comparación con otros países de la región, no están diseñadas para enfrentar un caza como el F-35. Este avión puede volar bajo, esquivar radares y lanzar ataques antes de ser detectado. Eso convierte cualquier despliegue estadounidense en una amenaza directa a la infraestructura militar venezolana. En otras palabras, Caracas no tendría tiempo de reaccionar si la tensión pasara de lo diplomático a lo militar. Sin embargo, lo más inquietante no es la disparidad tecnológica, sino el riesgo de escalada. Cada movimiento de Estados Unidos genera una respuesta política en Caracas, que a su vez provoca mayor presión en Washington. Es un círculo vicioso. Ejercicios militares, declaraciones de guerra fría, acusaciones de conspiración. Todo suma capas de desconfianza y acerca el escenario a un punto de quiebre. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Qué pasa si un error, un mal cálculo o un movimiento mal interpretado enciende la chispa? Porque no estamos hablando de un juego abstracto. Estamos hablando de dos países con historias de choques, con intereses opuestos y con un mar compartido que puede convertirse en zona de confrontación en cualquier momento. Y lo que vuelve aún más inquietante es la arma en sí misma, el F-35.
Un caza que no solo llega, sino que transforma las reglas del juego. No hace falta que un avión dispare un misil para ser considerado un arma temible. A veces, lo que aterroriza más es lo que no se ve, lo que se adivina en los radares como un eco fantasmal, lo que permanece oculto hasta que ya es demasiado tarde. Ese es el verdadero poder del F-35. No se define únicamente por su velocidad, su capacidad de carga o su diseño futurista, sino por la sensación de vulnerabilidad que provoca en sus adversarios. En un mundo donde la guerra ya no se libra solamente con tanques y soldados, sino con algoritmos, sensores y guerra electrónica, el F-35 representa el rostro más inquietante de la superioridad tecnológica. Imagina a un piloto de un país rival despegando en un caza de generación anterior. Sus sistemas de radar empiezan a mostrar lecturas confusas, como sombras distorsionadas que aparecen y desaparecen en el horizonte. Sabe que ahí, en algún lugar invisible, puede haber un F-35 esperándolo. No escucha nada, no lo ve, pero la amenaza está presente, latente, como un depredador escondido en la selva. Esa incertidumbre es la primera arma del F-35, el miedo psicológico. Porque este avión no solo está diseñado para atacar, sino también para hacer dudar, para desestabilizar a sus enemigos incluso antes de que un enfrentamiento ocurra. Su tecnología stealth lo convierte en casi indetectable por la mayoría de radares convencionales. El ángulo de sus alas, los materiales que lo recubren y la geometría de su fuselaje están pensados para devorar las ondas electromagnéticas y devolver apenas un suspiro al radar enemigo. Para quien está en tierra o en otro avión, el F-35 no es un objeto sólido, es un fantasma digital. Esa condición lo transforma en un jugador capaz de entrar en espacios aéreos hostiles, obtener información y salir sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Y lo más peligroso es que, en ocasiones, ni siquiera necesita disparar. Basta con que sea detectado demasiado tarde para que el rival comprenda que ya está derrotado. Pero la invisibilidad es solo una parte de su arsenal. Lo que vuelve al F-35 un arma invisible en un sentido más amplio es su cerebro, un sistema de fusión de datos que combina imágenes satelitales, inteligencia electrónica, sensores infrarrojos y comunicaciones en tiempo real. No es solo un avión, es una plataforma de información, un nodo dentro de una red más grande que integra a barcos, drones, sistemas de defensa antimisiles y tropas en tierra. Un F-35 puede ver más allá de lo que alcanza su piloto, puede transmitir esa visión a otros aliados y coordinar ataques conjuntos en cuestión de segundos. Es como si un solo avión cargara con los ojos de un enjambre entero. Para los rivales, enfrentarse a un F-35 es como entrar a un combate con los ojos vendados mientras el otro conoce cada uno de tus movimientos. Incluso cazas de última generación fabricados por Rusia o China reconocen la dificultad de enfrentarse a un enemigo que no pelea en igualdad de condiciones. La tecnología stealth no es solo una ventaja técnica, es una revolución en el equilibrio de poder aéreo. Y lo más inquietante es que el F-35 no necesita estar presente físicamente para ejercer presión. El simple hecho de que esté desplegado en una base cercana cambia la ecuación estratégica. Países vecinos saben que cualquier movimiento militar será observado, registrado y, si fuese necesario, neutralizado antes incluso de que despegue el primer misil. Esa sensación de que el enemigo siempre te está mirando desde la oscuridad genera una tensión permanente, una sombra psicológica que nunca se disipa. En los cielos del Caribe, el F-35 es mucho más que un avión de combate. Es una señal, un recordatorio de que Estados Unidos puede golpear desde la invisibilidad, ver sin ser visto, escuchar sin ser escuchado. Los pilotos enemigos no temen tanto a lo que el F-35 haga, sino a lo que podría hacer en cualquier momento sin previo aviso. Ese es el verdadero poder del arma invisible. No necesita mostrar su fuerza, porque la amenaza de lo invisible ya lo dice todo. En el Caribe, nada ocurre a plena luz. Todo se mueve en la penumbra de la diplomacia, en los susurros de los acuerdos militares y en los despliegues que parecen rutinarios pero esconden mensajes cifrados.
El Mar Azul, que desde afuera parece un paraíso turístico, es en realidad un tablero de maniobras donde cada barco, cada radar encendido y cada avión que despega es parte de una partida de ajedrez silenciosa. Y en esa partida, los movimientos de Estados Unidos no son los únicos que importan. Rusia, China, Venezuela y hasta potencias menores juegan a su manera, dejando una estela de tensiones que, aunque casi invisibles al ojo común, se sienten cada vez más pesadas en el aire. Los ejercicios militares conjuntos se presentan como simples entrenamientos, como prácticas de rutina necesarias para mantener la preparación. Pero quienes entienden el lenguaje de la geopolítica saben que son algo más, mensajes. Cada despliegue de tropas, cada sobrevuelo, cada simulacro de defensa aérea está pensado para que alguien lo vea y saque conclusiones. Cuando Washington organiza maniobras con aliados caribeños o sudamericanos, no solo entrena, también marca territorio. Es un recordatorio de que en esas aguas, en esas rutas comerciales y aéreas, el control sigue estando bajo su mirada. Del otro lado, Venezuela responde con sus propias demostraciones de fuerza, a veces solitarias, a veces acompañada por asesores rusos o con el respaldo tecnológico de China. Son ejercicios más modestos, sí, pero cargados de simbolismo. Basta con que un avión de combate venezolano escolte un bombardero ruso en sobrevuelo para que toda la región sepa que las alianzas están activas y que el pulso continúa. En ese momento, el Caribe deja de ser un espacio de playa y turismo para convertirse en una especie de escenario teatral donde cada maniobra es observada, analizada y medida con lupa. Los buques también cuentan su propia historia. Fragatas estadounidenses cruzan por rutas cercanas a Venezuela o Cuba en operaciones que se justifican como libertad de navegación. Al mismo tiempo, barcos chinos aparecen cada tanto en misiones de cooperación o ayuda humanitaria, pero lo hacen en lugares y momentos que dejan claro que no se trata solo de solidaridad. Es un juego de apariciones estratégicas donde cada movimiento tiene doble filo, lo que se dice públicamente y lo que se quiere insinuar en privado. En la superficie todo parece rutinario, pero debajo la rivalidad es feroz. Los sistemas de radar se encienden y se apagan en intervalos precisos. Los submarinos permanecen en silencio bajo las aguas, observando. Las fuerzas aéreas regionales se entrenan para interceptar intrusos que probablemente nunca verán venir. Es una danza de sombras donde nadie busca un enfrentamiento abierto, pero todos quieren dejar claro que están listos para uno. Lo inquietante es que este juego no tiene un final definido. Ningún bando se atreve a mostrar todas sus cartas, y eso genera una tensión latente, como una cuerda que se estira cada vez más sin romperse. Cada ejercicio militar es, en el fondo, un ensayo general de un conflicto que todos esperan evitar, pero que siempre parece estar a un error de distancia. Y mientras tanto, el Caribe sigue siendo el escenario perfecto, un espacio reducido, saturado de intereses, donde cada sombra que se mueva puede desatar una tormenta. Cuando un F-35 despega en Puerto Rico, el rugido de sus motores no se queda en la isla. Ese sonido, aunque lejano, resuena en toda Sudamérica como un recordatorio de que el poder estadounidense no tiene fronteras. No se trata solo de un avión estacionado en el Caribe, es un símbolo que atraviesa el continente con un mensaje claro. Colombia, Brasil, Chile y otros países de la región saben que la presencia de esta máquina no es casualidad, es una advertencia, una señal de vigilancia permanente, un recordatorio de que cualquier intento de independencia estratégica está bajo observación. Colombia es quizá quien más entiende este lenguaje. Aliado histórico de Washington, ha sido el socio más leal en la región en materia de seguridad y cooperación militar. La llegada del F-35 a un espacio tan cercano fortalece la sensación de respaldo, pero también marca límites. Colombia recibe un doble mensaje. Estados Unidos está ahí para protegerlo de amenazas externas, pero al mismo tiempo le recuerda que esa protección tiene un precio. No es solo defensa, es dependencia. Cualquier movimiento de Bogotá hacia una autonomía mayor en defensa será observado con lupa. El F-35, aunque nunca vuele sobre su territorio, es un centinela invisible que condiciona sus decisiones. Brasil, por su parte, se mueve en un terreno más ambiguo. Potencia regional en busca de un rol propio en el tablero global, ha comprado cazas de última generación suecos Gripen, tratando de demostrar que puede desarrollar una política militar independiente de Washington. Pero la sombra del F-35 es difícil de ignorar. Brasil sabe que, en un enfrentamiento directo, sus cazas serían visibles mientras el estadounidense permanecería oculto. El mensaje aquí es sutil. Por mucho que Brasil aspire a ser autónomo, Estados Unidos siempre tendrá la carta más fuerte en el cielo.
La lección implícita es que la verdadera soberanía militar de Sudamérica sigue limitada por la tecnología y la capacidad de proyección norteamericana. Chile, aunque más pequeño en comparación con Brasil, también percibe la señal. Su fuerza aérea es una de las más avanzadas de la región y ha buscado mantener equilibrio entre dependencia de Estados Unidos y cierta autonomía, pero la llegada del F-35 a Puerto Rico coloca esa autonomía en perspectiva. Lo que para Santiago son cazas modernos, para Washington son piezas ya calculadas dentro de un tablero donde la asimetría tecnológica es insalvable. Chile entiende que en caso de tensiones regionales, su margen de maniobra sería mínimo frente a una potencia capaz de observar y neutralizar sus movimientos antes de que siquiera se concreten. El mensaje del F-35, sin embargo, no es solo militar, es también político. Al desplegar esta tecnología en el Caribe, Estados Unidos envía una señal hacia todos los gobiernos de la región. La vigilancia es constante y la capacidad de intervención está al alcance de la mano. Aquellos países que se acerquen demasiado a rivales estratégicos como Rusia o China deberán pensarlo dos veces. La promesa de castigo no necesita expresarse en discursos, basta con la presencia silenciosa de un avión capaz de golpear sin ser detectado. En Sudamérica, donde las tensiones internas ya son profundas, conflictos sociales, crisis políticas, luchas por recursos, este tipo de despliegue actúa como un recordatorio de que la región no está aislada. Cada decisión interna puede ser interpretada en clave geopolítica. Cada alianza comercial con potencias emergentes puede ser vista como una provocación. El F-35 desde Puerto Rico se convierte en un símbolo que proyecta control sobre el continente entero, un recordatorio de que la soberanía sudamericana es relativa en un mundo donde la tecnología militar marca los límites de la independencia. El mensaje es claro y perturbador. Sudamérica puede soñar con autonomía, pero mientras Estados Unidos vuele con armas invisibles sobre el Caribe, esos sueños seguirán condicionados por la sombra de una potencia que nunca abandona el tablero. En los juegos de poder, lo que aterra no siempre es la intención calculada de los actores, sino el accidente, el error, la chispa que nadie esperaba. En el Caribe, rodeado de aviones invisibles, radares encendidos, barcos en constante patrullaje y gobiernos midiendo fuerzas, la probabilidad de un mal cálculo está siempre presente. Un piloto que confunde una señal, un radar que interpreta mal una sombra en el cielo, un comandante que decide apretar el botón 2 segundos antes de recibir la orden. La guerra moderna no necesita un plan maestro para comenzar, basta con un error humano en el lugar equivocado. Imagina un F-35 sobrevolando aguas internacionales cerca de Venezuela. Su presencia es legal, pero su invisibilidad desconcierta a los operadores en tierra. Los radares captan un eco débil, intermitente, y los oficiales se preguntan, ¿es un dron? ¿Un caza furtivo? ¿Una intrusión real? La presión política, el temor a ser vigilados y la ansiedad de demostrar firmeza pueden empujar a alguien a ordenar un lanzamiento prematuro. Un misil mal dirigido, una interceptación equivocada, y de pronto la calma del Caribe se rompería con una explosión que ningún gobierno podría ocultar. Ese es el riesgo más alto, que el miedo decida antes que la razón. Los ejércitos saben que entrenan para la guerra, pero rara vez entrenan para el error. La complejidad tecnológica multiplica la posibilidad de equivocaciones. El F-35, con sus sistemas avanzados de comunicación, puede ser blanco de ciberataques o interferencias que generen lecturas erróneas. Un fallo en la transmisión de datos podría hacer que un piloto interprete a un aliado como un enemigo. Y en un entorno saturado de radares, drones y cazas de distintas banderas, distinguir amigo de enemigo puede ser cuestión de segundos. Segundos que podrían determinar si un conflicto regional estalla sin que nadie lo planeara. A este riesgo humano se suma el factor político. Un gobierno bajo presión interna, crisis económica, protestas sociales, aislamiento internacional, puede ver en una confrontación inesperada una oportunidad de desviar la atención. Una administración debilitada podría exagerar un incidente menor, presentar a la opinión pública una narrativa de agresión extranjera y usarla como excusa para consolidar poder. Así, un choque accidental puede transformarse rápidamente en un casus belli, un pretexto para justificar una escalada que, de otro modo, nadie se atrevería a iniciar. La geografía del Caribe empeora la situación. Es un espacio reducido, saturado de rutas comerciales, bases militares, buques en tránsito y aviones en constante movimiento. No hay margen para la improvisación. Cada maniobra brusca puede rozar el límite de otro país. La proximidad entre fuerzas rivales significa que las decisiones no se toman en minutos, sino en segundos, y los segundos son terreno fértil para los errores.
Lo más inquietante es que en este escenario, incluso un error corregido a tiempo puede dejar heridas. Un avión interceptado de forma agresiva, aunque no sea derribado, puede generar reclamos diplomáticos y narrativas de provocación. Una fragata que se acerque demasiado a aguas territoriales podría ser acusada de invasión. Y esas narrativas, amplificadas por la propaganda, alimentan un clima donde la paranoia manda. En ese ambiente los gobiernos actúan menos como estrategas y más como jugadores de póker, apostando con cartas que no entienden del todo. El riesgo de error no es una hipótesis lejana, es una constante que acompaña cada despliegue, cada ejercicio militar, cada vuelo rutinario. El verdadero peligro no es que alguien decida atacar, sino que alguien decida demasiado rápido o que decida mal. Y en un tablero como el Caribe, donde la atención está al rojo vivo y las armas invisibles vigilan desde las sombras, un solo error podría ser suficiente para desatar una tormenta que nadie, absolutamente nadie, podrá detener. En el fondo, más allá de los radares, los cazas invisibles y los discursos diplomáticos, lo que mueve las piezas en el Caribe y Sudamérica no son los aviones, es la energía. Petróleo, gas, rutas marítimas, refinerías, sanciones, corredores estratégicos. El despliegue militar nunca es solo una cuestión de seguridad, es la prolongación de la lucha por quién controla los recursos que alimentan el mundo. Cada vuelo de un F-35 en Puerto Rico no solo simboliza poder militar, también protege un interés económico mucho más profundo: asegurar que la energía siga fluyendo hacia Estados Unidos y sus aliados y que los rivales no encuentren grietas por donde infiltrar su influencia. El Caribe, aunque pequeño en geografía, es un cuello de botella. Desde sus aguas transitan cargamentos con petróleo venezolano, gas natural licuado de Trinidad y Tobago y mercancías que conectan a Sudamérica con los mercados globales. Controlar ese corredor significa poder decidir quién vende, a qué precio y bajo qué condiciones. Washington lo sabe desde hace más de un siglo, cuando convirtió a Puerto Rico y el Canal de Panamá en pivotes estratégicos de su hegemonía marítima. Hoy el tablero es aún más complejo. No se trata solo de rutas, sino de quién puede diversificarlas. China busca abrir canales alternativos, Rusia ofrece apoyo tecnológico y Venezuela intenta sobrevivir bajo sanciones con aliados que desafían el orden establecido. El petróleo venezolano es el epicentro del conflicto. Con una de las mayores reservas del mundo, Caracas representa una tentación y una amenaza al mismo tiempo. Si ese petróleo fluye hacia aliados de Estados Unidos, el orden energético se mantiene estable. Pero si se dirige hacia China o Rusia, entonces el tablero se inclina. El F-35 en Puerto Rico es también un mensaje hacia Maduro. No importa con quién negocies ni qué acuerdos firmes, el cielo sobre tu territorio está bajo vigilancia. La presión no es directa, pero es constante, como una sombra que recuerda que ningún cargamento sale sin ser observado. Las sanciones son otro brazo invisible de este tablero. Washington restringe, bloquea, condiciona, pero un bloqueo económico solo funciona si hay capacidad militar para respaldarlo. El F-35, los portaaviones, los ejercicios en el Caribe son parte de ese respaldo. Aseguran que las sanciones no sean meras palabras, sino una estructura de poder capaz de disuadir a quienes intenten romperlas. Cada vuelo furtivo, cada demostración de fuerza es un recordatorio de que las sanciones tienen dientes y que morderán a quien intente desafiar el orden energético establecido. Sudamérica entera observa este tablero con cautela. Brasil necesita energía para mantener su industria. Chile depende de importaciones. Argentina busca equilibrar su crisis económica con acuerdos externos. Cada país que decide con quién comerciar siente la presión invisible de estas fuerzas. Porque no se trata solo de comprar o vender petróleo, sino de alinearse o desafiar el poder de Washington. Una decisión de importación puede ser interpretada como una declaración política. Un acuerdo con China puede sonar como desarrollo económico, pero en los oídos de Estados Unidos retumba como una provocación. El tablero energético no se juega con tanques en tierra, sino con barcos en las rutas marítimas, acuerdos de inversión y la capacidad de proyectar fuerza donde haga falta. El F-35 es apenas una pieza visible en un entramado más amplio que combina diplomacia coercitiva, sanciones económicas y la amenaza latente del poder militar. Lo que está en juego no es solo la seguridad del Caribe, sino el flujo de energía que sostiene al mundo moderno. Y así, bajo la superficie de discursos oficiales y promesas de estabilidad, late una verdad incómoda. La guerra que se juega en estas aguas no es solo por territorio o prestigio, es por quién controlará el combustible que enciende la maquinaria global. Y en ese tablero, ningún movimiento es inocente. Porque cada barril, cada carguero, cada contrato de energía puede cambiar el rumbo del continente entero.
El despliegue de los F-35 en Puerto Rico no es un hecho aislado ni un simple ejercicio militar. Es la pieza final de un rompecabezas mucho más grande. Un recordatorio brutal de que el Caribe y Sudamérica no son libres de decidir su destino sin mirar primero hacia el norte. Cada vuelo invisible, cada radar que queda ciego ante su sombra, cada simulacro de guerra que se realiza frente a costas aparentemente tranquilas, habla de un poder que no se muestra del todo, pero que siempre está presente. La pregunta no es si este poder será usado, sino cuándo y bajo qué circunstancias. En la superficie, los discursos oficiales hablan de seguridad, de cooperación y de estabilidad, pero en la práctica, el mensaje es otro: obediencia. Estados Unidos no despliega la joya de su arsenal para jugar a la diplomacia, sino para imponer una narrativa donde sus rivales saben que no pueden moverse sin ser observados. Venezuela recibe el golpe psicológico de estar vigilada. Brasil entiende los límites de su autonomía. Colombia confirma su rol de aliado condicionado y Chile recuerda que ninguna modernización de su fuerza aérea puede compararse con el salto tecnológico de un avión invisible. Es un recordatorio para toda la región. La soberanía tiene fronteras invisibles y esas fronteras las dibuja quien controla el cielo. El riesgo, sin embargo, es que el poder absoluto rara vez permanece estable. Un error, un choque no planeado, un piloto demasiado nervioso o un político desesperado pueden convertir esta tensión contenida en un incendio descontrolado. Y cuando el fuego comienza, ya no se trata de aviones invisibles ni de estrategias cuidadosas. Se trata de caos. El Caribe, saturado de bases, barcos y rutas comerciales, no tiene margen para soportar una guerra sin consecuencias globales. Un solo misil equivocado puede desatar una tormenta que arrastre a toda Sudamérica a un conflicto para el que nadie está preparado. Detrás de la retórica militar, lo que realmente está en juego es energía, rutas y poder económico. El petróleo de Venezuela, el gas de Trinidad y Tobago, las alianzas con China y Rusia, las sanciones que moldean economías enteras, todo es parte de la misma ecuación. El F-35 es apenas el rostro visible de esa ecuación, el símbolo que condensa la idea de que Washington sigue decidiendo qué rutas se abren y cuáles se cierran. No es solo un avión, es una advertencia con alas. La gran pregunta es si los pueblos de Sudamérica aceptarán vivir bajo esta sombra, o si en algún momento intentarán levantar la cabeza, aún sabiendo el precio. ¿Qué ocurrirá si un país decide romper las reglas del tablero energético y desafiar las rutas impuestas? ¿Qué pasará si un error desencadena un conflicto que ningún gobierno puede controlar? ¿Será el F-35 un guardián silencioso de la paz, o el fantasma que encienda la chispa de una guerra regional? El cielo del Caribe ya no es un espacio vacío. Es un espejo que refleja la lucha por el futuro del continente. Y mientras la sombra invisible del F-35 sobrevuele sin ser vista, la pregunta seguirá en el aire. ¿Estamos al borde de una nueva era de control absoluto, o al filo del caos más impredecible?